dar inicio al evento. Queremos agradecer al maestro Antonio por su participación con su grupo. Queremos darle la bienvenida, chicos. La verdad es la primera vez que tenemos a un grupo de ciencias de la comunicación. No sé si conocen el CIDECAT, chicos. ¿No? Bueno, el CIDECAT es un centro de investigación que se encuentra en la FADEX, la cual el coordinador es el doctor Eno, el cual ahorita no se encuentra, ahorita estoy a su nombre, dando la bienvenida a todos. Es un centro principalmente que se busca hacer investigación en ciencia del comportamiento y divulgación científica, en todas las líneas, desde psicología, ciencia de la comunicación, economía, etc. Tiene proyectos como este, que es la Tlacuachita Ignorante. Es un espacio de lectura y reflexión que busca dar contenido o material a los estudiantes. A lo mejor no lo pueden ver en las materias. Nosotros llevamos ya 3 ciclos, 3 semestres haciendo esto, y normalmente tengo que decir que los que más vienen a las presentaciones son de psicología, pero siempre estamos abiertos a invitar a todos, desde lecturas, desde un enfoque psicológico, sociológico. Ahorita que los ponentes van a presentar una obra, como Obra de Chocolate, donde intentarán abordar diferentes perspectivas de la obra, desde un enfoque psicosocial, también cómo llevar a cabo la obra, la lectura, así como la adaptación. Entonces, el CIDECAT tiene varias páginas, chicos, como el Facebook, donde podrán ver contenido de divulgación científica. También editan unas revistas científicas. Tenemos 2 revistas, una especializada en ciencia del comportamiento y una en divulgación científica. Es una revista donde acepta cuentos, historietas y ensayos para poder explicar algún fenómeno científico desde su base, a lo mejor en la que se están formando. Acepta contenido, contribuciones en general de estudiantes, así como público general. Por si en algún futuro les interesa participar, pues pueden entrar a nuestra página. También tenemos una página de YouTube donde podrán ver estas presentaciones, así como otro contenido. Entonces voy a dar por iniciada la actividad que se llama La Tlacuachita Ignorante, en la cual se van a presentar el doctor Alfredo Sánchez, Diana Valdés Rubio y Rosa Isela Reyes, que van a presentar la obra como Obra de Chocolate. Y les doy el espacio. Pueden comenzar, chicos. Muchas gracias. Gracias a la maestra Jocelyn por la presentación e invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Mi nombre es Alfredo, soy profesor en la carrera de psicología. Gracias al maestro Antonio también por traer a su grupo y sé que están muy cercanos también a temas, ¿no?, de cine, documental. La materia es diseño y producción de narrativas. Genial. Nos viene muy bien, maestro, porque precisamente, y escuché ahorita que les estaba dando la indicación, vamos a estar hablando sobre esta obra que se llama Agua como Agua para Chocolate, perdón, como Agua para Chocolate, de Laura Esquivel. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la psicología? Pues bueno, eso es lo que vamos a intentar nosotros, tejer un diálogo reflexivo acerca de una obra literaria, una obra que después se lleva a la pantalla. Ha tenido varias adaptaciones. Me estaban diciendo ahorita la chica, yo no tenía visto eso, que hay una serie, ¿no?, muy reciente de este mismo libro, que se convierte en un parteaguas en el cine mexicano. Quien no haya leído el libro, les vamos a invitar al final de la charla, pues que se acerquen a esa lectura. Quien no haya visto la película de Arau, me parece que es el que la dirige, Santiago Arau, bueno, no recuerdo el nombre, Alfonso Arau, hace esta adaptación. Y pues vamos a estar dialogando a partir de eso. Les presento rápido a Diana Valdés. Ella es estudiante, 9º semestre, actualmente está haciendo el servicio social con el grupo disciplinar, que también se dedica a cuestiones de investigación aquí dentro de la facultad. A Isela Reyes Rosales, que también es parte y está trabajando como prestataria de servicio social en el grupo disciplinar. Nosotros dentro de este grupo disciplinar, lo mismo que les decía la maestra Jocelyn ahorita acerca del CIDECAT, nosotros también lo que intentamos hacer son pues que los estudiantes se integren a
algunas dinámicas que les permitan finalmente acercarse a la investigación como uno de los procesos reflexivos y de los materiales y habilidades que ustedes puedan llevar para su vida profesional. Entonces, y esta fue una idea de las estudiantes, ellas me propusieron esta obra, y para estos procesos de divulgación del conocimiento, de estos espacios reflexivos multidisciplinarios, pues decidimos traer esta obra, que es una obra eminentemente literaria, pero que no está lejos de una reflexión a partir de las ciencias del comportamiento y por supuesto a partir de las ciencias de la comunicación. Bien, yo les voy a hablar de manera muy rápida y trataré de ser muy resumido de quién es Laura Esquivel, que es la autora del libro, y algunos pequeños detalles, y posteriormente tanto Diana como Isela van a estar tomando el mando de la presentación y nos van a ir narrando algunas cosas de la obra, algunos fragmentos en video también, y pongan mucha atención todas y todos porque va a haber algunas preguntas detonantes que ellas me propusieron que por qué no cambiamos la dinámica de las presentaciones, que regularmente ustedes nos hacen preguntas a nosotros al final de la presentación. En esta ocasión nosotros les vamos a hacer algunas preguntas a ustedes y a partir de eso vamos a intentar reflexionar acerca del diálogo. ¿Sí? Bien. Sí, las preguntas a las cuales les pedimos que pongan mucha atención son preguntas para ustedes, van a estar dentro de la presentación en unos recuadros negros, ¿sí? Entonces vamos a ir narrando la obra y allí van a estar las preguntas para que las identifiquen. Bien, Laura Esquivel, ella nació el 30 de septiembre de 1950 en la Ciudad de México. Es una destacada escritora, guionista y política mexicana, ampliamente reconocida por su estilo narrativo que combina elementos de realismo mágico con un profundo arraigo en la cultura mexicana. Su obra más célebre, Como agua para chocolate, un libro que se publica en 1989, marcó un hito en la literatura contemporánea al establecer un puente entre la tradición y la innovación narrativa. Sobre la autora, Esquivel comenzó su carrera como maestra y escritora de guiones para programas infantiles, lo que le permitió desarrollar una habilidad para conectar con las emociones humanas desde una perspectiva sensible y profundamente cultural. Más tarde, su incursión en la literatura consolidó su reputación como una narradora única. Su obra suele abordar temas como el amor, la familia, la identidad y la conexión con el legado cultural mexicano, a menudo incorporando simbolismos ligados a la gastronomía y la espiritualidad. La obra Como agua para chocolate se publica, como ya les decía, en 1989. Este libro es un ejemplo paradigmático del realismo mágico y se ha convertido en un clásico de la literatura latinoamericana. La novela está estructurada en 12 capítulos, cada uno asociado con un mes del año y una receta de la gastronomía tradicional mexicana. A través de esta estructura, Esquivel entrelaza la narrativa culinaria con la historia principal, creando una fusión única entre los sentidos y las emociones. Y doy una brevísima sinopsis de la obra. La novela sigue la vida de Tita de la Garza, la hija menor de una familia tradicional mexicana a principios del siglo XX. Según una estricta tradición familiar, Tita está destinada a permanecer soltera para cuidar de su madre, mamá Elena. Esta imposición trágica le impide casarse con el amor de su vida, Pedro Musquiz, quien, para mantenerse cerca de Tita, decide casarse con su hermana, Rosaura. El vínculo entre Tita y la cocina se convierte en el eje central de la obra. A través de los platillos que prepara, Tita expresa sus emociones que impactan de manera mágica en quienes los consumen. Por ejemplo, una receta puede desatar una pasión desenfrenada, una tristeza colectiva o incluso consecuencias sobrenaturales. La cocina es un espacio de resistencia y libertad para Tita, que encuentra en sus recetas una forma de rebelarse contra estrictas normas familiares. Bueno, dicho lo anterior, ustedes pues acaban de advertir cuál es, digamos, la línea de la historia de Como agua para chocolate y cómo vamos a intentar entrelazar estas líneas narrativas, algunos diálogos, algunas escenas
con algunos presupuestos teóricos y conceptuales que nosotros utilizamos sobre todo en psicología social, pero que por supuesto podemos estar hablando de emociones, de la cultura, la tradición, que son muy importantes para la narrativa y la literatura, ¿no? Tanto lo escrito como en el cine. Entonces vamos a intentar, insisto, hacer esta reflexión y pues les dejo en manos de Isela y de Diana. Bueno, ya que el maestro, el doctor, dio la sinopsis del libro, yo voy a platicarles un poco de los personajes. Los pueden ver en la pantalla. Es Elena de la Garza, que es mamá Elena, después es la hija mayor. Rosaura de la Garza es la hija del medio. Me parece que en la sinopsis olvidamos decir que, pues como Tita no se puede casar con Pedro, mamá Elena, pues le dice, ¿sabes qué? No te puedes casar con Tita porque la tradición va de esto y el otro. Y le dice, pero tengo una hija 2 años mayor, entonces si quieres casarte con ella. Y Pedro, y por muy perezoso, le dice, bueno, pues me caso con Rosaura. Y de ahí empieza un poco, ¿no?, este conflicto en la familia y en la trama de la novela. Y después tenemos a Tita, que es la que está en medio, en la parte de abajo. Es Tita de la Garza, Pedro Musquiz, el susodicho, y Nacha, que es una persona importante en la familia porque pues es básicamente como la nana, ¿no?, de las hijas de mamá Elena. Bueno, y siguiendo un poco con el contexto de la trama, vamos a verles un poco de la familia que tiene diferentes conceptos porque es un tópico bastante complejo, ¿no? Y se estudia en psicología, pero yo elegí que es un sistema humano caracterizado por relaciones consanguíneas y la afectividad que facilitan el desarrollo de las personas que lo conforman, haciendo posible la adquisición de habilidades psicosociales. Es en nosotros los seres humanos el grupo básico o el primer grupo en donde aprendemos justamente a relacionarnos. Y pues sigo con una comparativa de la familia tradicional, como lo podemos ver como Agua para el Chocolate, que estamos en un contexto revolucionario en donde las parejas son pues heterosexuales, ¿no? Mamá, papá, se tienen a los hijos y la función del padre es proveer a la familia, de la madre quedarse en casa a cumplir labores domésticas y a hacerse cargo de la crianza de los hijos. Y los hijos, bueno, pues tienen un papel más pasivo. En ese entonces el estilo de crianza que se daba era el autoritario, ¿no? Los hijos no podían rebelarse contra los padres porque pues tenían algún tipo de castigo que obviamente no querían. Y pues si lo comparamos con ahorita, en donde hay diferentes tipos de familias, en donde están las familias donde solo está la mamá y los hijos, o el papá y los hijos, o estas familias homoparentales, con padres homoparentales, las familias extensas, las reconstituidas. Y pues esto se ha dado a causa de diversos factores, como por ejemplo que la madre haya tenido más oportunidades, o bueno, las mujeres en general más oportunidades de educar, a estudiar y de posteriormente al área laboral. Pues bueno, son diferentes, pero no me voy a centrar en eso, y ahorita vamos a seguir con el contexto, pero desde la perspectiva de los roles de género. Bueno, antes de pasar a los roles de género y empezar a hablar un poquito más sobre este tema, me gustaría primero proyectarles un video para que vayan contextualizando y viendo lo que menciona la película y que vayamos relacionando lo de la película con el tema de roles de género. Entonces, lo dejo un poquito con el video. ¿Se escucha? Creo que lo más conveniente sería que cuando tenga más fuerza.
nadie poniendo a ver si ya sea. Perdón, ahorita lo reiniciamos. Con mi primo. Ahí tengo la mejor expresión. Precisamente por mostrar la situación política, necesitamos a una en casa que la defienda. Nunca lo he necesitado para nada. Solo he podido con el rancho y con las hijas. ¿Verdad? Los hombres no son tan importantes para vivir, ni la revolución es tan peligrosa como la sociedad. Bueno, este es un pequeño cacho de la película donde nos mencionan esta parte de los roles de género, ¿no? Este libro está contextualizado en la Revolución Mexicana en 1910, entonces esta parte nos da a entender o también refleja mucho sobre el cambio de pensamiento de la mujer. Antes de esto, pues los roles de género estaban muy bien marcados, ¿no? Es decir, la mujer se dedicaba a los labores del hogar, a la crianza de los hijos, y pues tenía este papel más de cuidadora que como de una mujer, por así decirlo, emprendedora, como lo vemos hoy en día, ¿no? Después, con el hecho de la Revolución Mexicana, se empezó a ver más este pensamiento revolucionario por parte de la mujer, donde quería tener una participación más activa tanto en el mundo laboral como también en la participación social, ¿no? En este caso, pues vemos como Mamá Elena empieza también a tener esos pequeños tipos de pensamientos donde menciona, a mí me hizo mucho ver más que esta frase que dice al final del video que les compré, donde Mamá Elena menciona que ni los hombres son tan necesarios ni la guerra es tan peligrosa como la pintan, ¿no? Entonces empieza a ver esta mujer que ya empieza a experimentar más con el cambio laboral. Mamá Elena se hace cargo del rancho ya dado que su esposo muere. Entonces ella no ve la necesidad de que un hombre tenga que estar apoyándola, ella misma se hace cargo de su familia, ¿no? Tanto de sus hijos como del sustento económico que es por medio del rancho. Por otro lado, vemos el rol de género del hombre, el cual pues antes se consideraba como la cabeza de la familia, el sustento económico, y se veía también esta parte de la protección, que proveía a la protección para las madres, para las mujeres, dando en el contexto de la casa, dado que como estaba la guerra, entonces algunos revolucionarios lo que hacían era que secuestraban a las jóvenes o a las niñas para poder utilizarlas como un atractivo sexual, por así decirlo. En ese caso, pues en ocasiones se veía necesaria la presencia del hombre dentro de la casa para tener una protección. Dentro de la película también nos va demostrando ese tipo de narrativa, dado que en algún momento del libro y de la película menciona Mamá Elena que sus hijos necesitan de un hombre, necesitan tener un hombre en la casa para que las puedan proteger. En dado caso que ella llegue pues, a fallecer, ya no a poder proveerlas de una protección. Por otro lado, también me gustaría mencionar sobre este aspecto de la mujer, aunque ya mencioné que pues, algunas se dedicaban, fueron revolucionarias y también tuvieron un papel participativo dado a su cambio de pensamiento, pues también hay que mencionar que pues, esa fue una pequeña parte de la población, dado que la mayoría de las mujeres permanecía en casa, cuidando a sus hijos, tomando las riendas de la familia, porque pues el hombre ya no estaba ahí dado que pues, se fue a la guerra, ¿no? En ese caso, pues algunas mujeres tuvieron que hacer este punto participativo dentro de su casa, fingiendo como un sustento económico, criando a los hijos de igual manera, y pues teniendo un papel más participativo tanto en la sociedad como en el hogar. Sin embargo, pues aún así, aunque hubo un cambio de pensamiento, también había esta discriminación por parte de las personas en general, y lo podemos ver también igual en los registros de la revolución. Por ahí alguna investigación que estaba leyendo mencionaba que al final de la guerra las personas que participaron en ella pues fueron sustentadas con un sustento económico, una beca por así decirlo, y las mujeres recibían menos dinero porque el argumento que daban ante ello era que las mujeres no representaban un papel tan importante, dado que nada más se dedicaban a fingir los mismos labores que hacían en casa, pero ahora en la revolución, ¿no? Por ejemplo, curaban a los heridos, les hacían de comer, lavaban la ropa. También había mujeres que decidieron ir a la guerra solamente porque su
su pareja o sus esposos también iban, entonces nos acompañaban y no consideraban que era un papel tan participativo. Sin embargo, ahora en la actualidad pues vemos este cambio de pensamiento mucho más radical, ¿no? Donde las mujeres ya son consideradas desde otro punto de vista. Hay otro tipo de roles de género, incluso me atrevo a decir que pues a lo mejor en un futuro los roles de género pues ya no van a ser tomados en cuenta, ¿no? Por el hecho de que las mujeres ya están representando el mismo papel que el hombre, igual el hombre está representando el mismo papel que la mujer dentro de la sociedad. Entonces este tema de roles de género es también un poquito para ir contextualizándonos dentro de la película, qué papel incluye la mujer dentro de la revolución y cómo se iba desarrollando el papel de mamá Elena, tanto de las demás mujeres dentro del libro, como por ejemplo Tita, que ella sí fingía este rol de género de mujer de antes, que por ejemplo se dedicaba más a la cocina, al cuidado de su mamá, al cuidado de sus hermanas y al bienestar más que nada de la familia en general. Y también tenemos a Rosaura, que es la hermana mayor de Tita, que ella sí tuvo este cambio de pensamiento que incluso hasta llegó a ir a la revolución y pues menciona como que cierta parte, ¿no? De que estaba dentro del grupo de los revolucionarios. Y bueno, eso es todo por los roles de género. Como pueden ver, ahí está el cuadrito negro que mencionaba el doctor Alfredo, que vamos a ir reflexionando al final. Bueno, y ahora sí ya entramos un poco al análisis y primero vamos a hablar sobre las tradiciones desde la psicología cultural. Las tradiciones culturales y las prácticas sociales regulan y expresan y transforman la mente humana. Las tradiciones son prácticas que, junto a símbolos compartidos, conceptos, significados, incluso materiales físicos, definen unidades culturales como son la familia, las comunidades, las vecindades, el país, y que a su vez se generan a través de estas mismas unidades y se van transmitiendo de generación en generación. Las tradiciones juegan un papel muy importante en diferentes aspectos de nuestra vida. Fomentan la transmisión de conocimientos. Como agua para el chocolate, vemos que uno de estos conocimientos es la gastronomía. Vemos cómo a Tita se le inculca desde pequeñita a vivir en la cocina y a estar aprendiendo las recetas típicas de su familia, de su comunidad. Y bueno, también fomentan al seguimiento de los valores, a crear una identidad cultural, y si nos centramos más en la familia, pues fomentan a este sentido de pertenencia y de crear lazos afectivos. Sin embargo, si nos centramos en la trama de la novela o de la película, pues vemos cómo esto no es así, ¿no? En lugar de crear estos lazos afectivos, de hacerlos más fuertes, pues está causando que se vayan deshaciendo, está causando problemas de mamá Elena y Tita, entre parejas como Rosaura y Pedro, y hermanas como Rosaura y Tita, ¿no? Entonces aquí nace una de las interrogantes, que es ¿a qué se debe que si la tradición en lugar de estar beneficiando a la familia, la está perjudicando? ¿A qué se debe que Tita o los demás sigan con esta tradición? Yo quise responderlo a través, como manera de hipótesis, de la influencia social. Nada más, el video es en donde mamá Elena recalca el por qué Tita no se puede casar, y lo quise poner solamente como para identificar. ¿Y de qué ese señor? Pues más vale que le digas que siempre lo he dicho, que no. Perdería su tiempo en que
Sabes muy bien que soy la más pequeña de mis hijas. A ti te corresponde cuidarlas por lo mismo que ti. Por hoy hemos terminado. Pero yo opino que no es justo. Tú no opinas nada y se acabó. Nunca. Por generaciones. Nadie en mi familia ha pensado que esta costumbre. Y no va a ser una de mis hijas quien lo haga. Bien, al colega que está en la cabina, ¿sí puede encender la luz, por favor? Gracias. Gracias, con eso está bien. Colega del gorro, ¿cuál es su nombre? Aquí en la segunda fila. ¿Tu nombre? Víctor. ¿Tú consideras, bueno, para empezar, dentro de esta materia que están llevando, ¿tú qué entiendes por narrativa? Narrativa, una historia que contar. ¿Una qué? Una historia que contar. Ok, y en ese sentido, relacionándolo con la obra, ¿tú crees que las narrativas están relacionadas con la tradición cultural y por qué? Relacionadas con la tradición cultural. No estoy seguro, la verdad. O sea, porque yo entiendo, por ejemplo, en la escena que había mostrado, que decía que la señora nunca necesitó quien la ayude con la granja. Pues allí es más bien, yo creo que se rompe un estigma cultural que es que la mujer necesitaba el nombre. Entonces podría ponerse esa relación, pero como que lo señala, pero no sé que realmente ella no lo necesita o es lo que dice en ese momento. Okay, gracias, Víctor. Y en efecto, ¿no? A mí me gustaría hacer un poco de hincapié y detenernos un momento en eso, porque hay una frase que también, ¿no? Dice Mamá Elena, es que usted cierre la boca, que por generaciones nadie nunca ha hecho tal cosa. Y es precisamente este empate, como decía Víctor, de, en este caso, ¿no? En este diálogo, bueno, aquí nunca parece que no se necesita de un hombre. La pregunta también, quizá y viceversa con eso, es ¿por qué se ha considerado en ciertos contextos culturales la necesaria o el necesario papel de un hombre para desempeñar ciertas tareas? ¿No? Ahí nos podemos comenzar a preguntar. Y la pregunta que también le hace a Víctor, pues no es inocente, ¿no? Es decir, cuando ustedes están creando una narrativa, sea para una obra literaria, para un guión de cine o algo, no sé, maestro, incluso es una pregunta que yo no soy especialista en eso, pero sería, ¿no? Para que al final pudiésemos intercambiar. Realmente la narrativa sí está sujeta al contexto cultural, dependiendo, yo creo, también del tipo de obra que se está haciendo, ¿no? Pero bueno, esa es la intención, de que ustedes vean cómo también estos marcos culturales de tradición van determinando hasta cierto punto la manera en que interactuamos psicosocialmente unos con otros. Y por qué en ciertos momentos de la línea histórica de la humanidad hay ciertas rupturas con respecto a las tradiciones culturales. Porque en esa época parece que tenemos la capacidad de decir no a ciertas tradiciones dentro de las dinámicas familiares. Hay otro fragmento dentro de la novela donde Tita le responde a Mamá Elena en un diálogo que dice, le pide que haga algo y ella le dice, porque no quiero. Y quien está, digamos, el narrador omnisciente de la telenovela remata diciendo, ese fue el primer paso para la libertad de Tita. Es decir, ahí hay, ¿no? una interacción, es decir, cómo también la tradición cultural en sus familias, piensen y reflexionen en sus familias, qué tradiciones culturales hay que le sujetan a ustedes sus conductas. Y aunque ya no estén cerca de su familia, se sientan personas independientes o quizá ya lo sean, ustedes van a seguir llevando como una herencia de hilos invisibles esa misma tradición cultural, es decir, hasta dónde esos tentáculos culturales determinan las interacciones que ustedes están teniendo, ¿no? En el día a día. ¿No? Eso es un poquito como para ir reflexionando en esa parte. Me quedé que les hice una pregunta, ¿no? Que por qué Tita no rompía con esa tradición si para empezar la perjudicada era ella. Yo le quise responder como hipótesis desde la influencia social
que, pues bueno, la influencia social consiste en que un individuo sometido a la presión de una autoridad o de un grupo adopte las opiniones y conductas de dicha autoridad o grupo. Y hay dos fenómenos desde donde quiero responder de influencia social, que es la conformidad, que significa, o no, se da con el comportamiento individual que se ajusta o se adapta a un comportamiento colectivo de forma a veces automática y no siempre mediante un proceso reflexivo. Y ejemplificándolo, con la novela, pues vemos cómo Tita al final de cuentas es parte de un grupo que es su familia y su mamá y sus dos hermanas mayores pues están de acuerdo con la tradición, ¿no? Al final de cuentas la única que está en desacuerdo es ella y podemos a manera de hipótesis decir que no hace algo para cambiarlo porque pues como la mayoría le está diciendo una cosa, ella al ser menos pues se va a ajustar o se va a adaptar a esto. Y el siguiente fenómeno que también podría explicarlo es la obediencia a la autoridad, que es el cambio, que es cambiar el comportamiento para complacer a una figura de autoridad o para evitar consecuencias agresivas. Bueno, podemos ver claramente la persona o la figura de autoridad aquí es Mamá Elena y según Milgram, lo esencial es digamos que el autor de esta teoría, lo esencial de la obediencia es que una persona llega a considerarse un instrumento para realizar los deseos de otra y por tanto deja de creerse responsable de sus propios actos. Y lo vemos desde que ella está muy chiquita, ¿no? Siempre hace o siempre es ese instrumento de su madre para cumplir con lo que ella quiere o con lo que ella necesita o lo que más le gusta. Y en la siguiente diapositiva hay un video, pero voy a poner un contexto antes rápido, porque lo puse. Y es que vemos estas consecuencias agresivas que da la mamá Elena, esa figura de autoridad. Como vemos que Rosaura y Pedro tienen un hijo, Tita es como su madre por cuestiones naturales. Rosaura no puede amamantar al niño, no puede pues alimentarlo y por cuestiones de género, que lo decíamos realismo mágico, pues Tita empieza a producir leche y lo cría como un hijo y eso provoca que Pedro y Tita se vuelvan muy cercanos, no les gusta Mamá Elena y lo que hace es mandarlos a Pedro, a Rosaura y al niño a Estados Unidos, lo que provoca que el niño al final de cuentas pues fallece. Y también podemos ver en el video cómo esto otra de las consecuencias es pues los castigos físicos, pero bueno, esa es mi respuesta a la pregunta que hacía. ¿Qué te pasa?
Bueno, aquí podemos ver un poquito sobre lo que hablamos anteriormente, y también se relaciona con el tema que sigue, que es los estilos de crianza. Bueno, los estilos de crianza nos mencionan que, bueno, principalmente las personas o los que son pioneros de los estilos de crianza, pues son los padres, ¿no? Ya dado que son los que ejercen la crianza paterna y materna de sus hijos, ¿no? Como lo mencionabas anteriormente al principio de la presentación, la familia es el núcleo más importante pues, del ser humano, ¿no? Porque es el primer núcleo social con el cual interactuamos desde bebés y en el cual aprendemos a cómo relacionarnos y también aprendemos pues, cosas básicas, ¿no? Como las actitudes que tenemos que tener ante ciertas situaciones, ante cierto comportamiento, y es por ello que la crianza es tan importante y toma amplia repercusión tanto para los niños como también para las siguientes etapas del desarrollo. En este caso me gustaría citar a Baurí, que es pionera, o básicamente plantea los primeros estilos de crianza, aunque hay varias investigaciones con respecto a ello. Me gustó más esta parte de Baurí, dado que todos concuerdan con sus tipos de estilos de crianza y los demás autores como que agregan un poco. Estos son los principales y los que más son mencionados y también tocados en investigaciones, ¿no? Y bueno, Baurí propone 3 estilos de crianza. Ella ve este modelo desde una perspectiva, ahora sí que lo voy a tocar desde la reflexión de una cuerda, ¿no? La cuerda tiene 2 extremos y los estilos de crianza son un extremo y el otro. Por un lado podemos ver, por así decirlo, todo lo bueno y por el otro lado todo lo malo, y como todo, pues la cuerda tiene una mitad, ¿no? Y pues la mitad es lo que tiene de ambos extremos. El primer estilo de crianza que menciona Baurí es el estilo permisivo, el cual pues es esta parte donde los padres no ejercen prácticamente ningún control y permiten el mayor grado de autonomía. En este tipo de estilos pues vemos a padres que son más que nada consentidores, por así decirlo, que permiten a sus hijos cualquier comportamiento ante cualquier situación, incluso si esto no debería de ser permitido, como por ejemplo los berrinches, esta parte de comprarle a los niños que quieran, y tener más, por así decirlo, libertad, la libertad al niño de hacer lo que quiere y explorar. Aunque mencioné en un principio que hay todo lo bueno y todo lo malo, pues en esta parte de los estilos de crianza pues podemos ver consecuencias y también beneficios en los diferentes extremos, como por ejemplo en este estilo permisivo podemos ver que pues, el niño desarrolla una autonomía, explora varias cosas, su contexto y también el cómo relacionarse con las personas, pero una de las desventajas es que pues no existe una repercusión por parte de los padres y por ende no tienen un respeto a la figura de autoridad y tampoco a las reglas y los lineamientos, por así decirlo. Y es por ello que luego nos encontramos con personas que no siguen a la figura de autoridad, que no siguen reglas, que les cuesta mucho poner límites y también acatarlos con la interacción con las otras personas. Y pues esto en general es lo que repercuta y cómo repercuta en el comportamiento social, ¿no? Por otra parte también tenemos el estilo democrático, el cual es como que la mitad de la cuerda, ¿no? En este estilo democrático pues tenemos que son cuando los padres intentan controlar el comportamiento de sus hijos funcionando desde la razón y el razonar con ellos y no desde una imposición a la fuerza. En esta parte pues los padres se enfocan más en tener este tipo de conversaciones reflexivas sobre el comportamiento y también en encontrar un razonamiento propio para poder tomar decisiones y también repercusiones ante los sucesos que pasan en su interacción social, como por ejemplo nos podemos encontrar a los padres que pues ante una discusión entre padre e hijo pues empiezan a ver qué pasó con el contexto, ¿no? ¿Qué pasó con la situación que te llevó a obtener un castigo? ¿Por qué obtuviste ese castigo? Y pues ese estilo de crianza lleva a la reflexión al niño y también apoya mucho al desarrollo del razonamiento y el tipo de comportamiento que tengo que tener dentro de diferentes contextos sociales. Por otra parte, tenemos el otro extremo de la cuerda, que es el estilo autoritario, donde son aquellos padres que toman como prioridad la obediencia, utilizan el castigo, exigen la madurez cuando aún no la hay, y así como también existe la prevalencia de la falta de comunicación y de afecto.
Estos son los padres que pues ahora sí que infringen cualquier autoridad competente, y pues son aquellos padres que recurren más que nada al castigo y tampoco razonan con sus hijos, no tienen una comunicación asertiva ni tampoco una escucha. Esto, en ese estilo autoritario es el que refleja la narrativa de la película, dado que, como hemos visto en los videos que hemos mostrado, pues Mamá Elena es el estilo de crianza que ejerce con sus hijas, ¿no? El estilo autoritario. No toma en cuenta sus emociones, no toma en cuenta la comunicación, como lo vimos en el video que acabamos de ver, pues no le interesa cómo se siente Tita, y le marca mucho esta frase de no tienes que llorar, no tienes que demostrar tus emociones, porque aquí lo que yo digo es lo que se hace y lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, en esta parte, pues, es muy remarcado cómo muestra la película el estilo autoritario que tiene Mamá Elena con sus hijas. Yo te los voy a dejar con un video, que me parece que es el último, donde habla un poquito más y se muestra ese estilo autoritario que tiene Mamá Elena, y también el castigo que ejerce ante la espera de la obediencia, ¿no? Antes de ponerlo, maestro, ¿cuántas horas tienen con el grupo? ¿2? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Pueden hacerle preguntas a los muchachos? Sí. Quería que estar presente en la asociación de hermanos y hermanas. No voy a permitir. Entonces, cuando hablan de que le echen la pregunta, voy a hacer mal. Como veo tu gran interés por el gran hacha, desde ahora te vas a encargar de los entrenamientos por el tuyo. Y cuidadito te le van a atacar. Una manera. ¿Me oíste? Este es un pequeño corto donde nos refleja, esta escena es cuando Tita tiene que cocinar para la boda de su hermana, que es la boda de Rosaura, su hermana mayor que ella, y pues su gran amor, ¿no? Pedro. Entonces, pues para Tita es muy doloroso poder cocinar para ellos, porque pues Pedro representa un gran amor para ella, y pues dado que se va a casar con su hermana, pues es como que muy doloroso para ella, ¿no? Tener que cocinar para la que debió de haber sido su boda, y por eso Tita pues no se puede desprender de esta emoción, dado que pues Mamá Elena le dice no tienes que llorar, así que ayúdale, y pues ahora sí que haz lo que quieras con tus emociones, pero no vas a llorar porque a mí no me vas a demostrar esa debilidad, ¿no? Siguiendo este patrón, ¿no?, de estilo autoritario que marca Mamá Elena, y pues la exigencia de seguir sus órdenes, aunque pues ahora sí que la cuestión emocional está más que nada en Tita, que pues en la decisión de su propia madre, ¿no? Y bueno, ahora sí ya terminamos la presentación de cómo explicar estos temas, y pues nos gustaría escuchar sus respuestas ante los cuestionamientos de las preguntas que estaban en los cuadritos negros, que son estas. Antes de pasar a eso, me entra mucha curiosidad saber de qué semestre son. Quinto semestre. Dentro de esta materia, ¿están haciendo ustedes algún tipo de desarrollo de personajes para contar algún tipo de historia o algo así? ¿Es narrativa para cine o para cualquier tipo de...? Básicamente es para cine. Cine. Ah, Porque a perfecto. veces trabajó lo que fue documental. Ah, bien. Es decir, contar una historia, ¿sí?, tanto de ficción como de documental. En la primera parte se entrevistaron a gente que ellos conocían, ¿sí?, como una especie de un día en la vida de, ¿sí?, pero obviamente que debe tener inicio, desarrollo y conclusión, y hacer toda esta contextualización, ¿no?, de cómo esta persona ha sido adelante o qué es su vida adelante. Posteriormente también se les encargaron guiones de ficción, ¿sí?, guiones con base a una anécdota personal, el saber cómo se hacen estos formatos para posteriormente producir una narrativa. Aquí es a nivel de guiones, ¿sí? Para eso también se les hizo saber la cuestión de la carpeta de producción. No solamente es un guión,
sino que tienes que hacer toda una serie de documentos administrativos para planear la grabación, ya sea documental o de ficción. Y en esta cuestión que ustedes están abordando desde el punto de vista psicológico, nosotros lo que les hemos, no es el inicio nada más, porque hay varias materias. Lo que es la biografía del personaje, es identificar la historia, el contexto de la historia, porque el personaje se comporta así. Y para eso hay que estudiar, ¿sí?, la psicología, contexto histórico, si es de época o si es de época presente, les decía yo. No es que sea clasista, pero ¿qué clase social pertenece el personaje? ¿Sí? ¿Cuál es su entorno? ¿Quiénes conviven con ellos? ¿Cómo viste? ¿Por qué se comporta así? ¿Qué signos zodiacales? Y ahora aquí, obviamente que hacemos toda esta cuestión de diferenciar la extensión de la historia que quiero contar y cuántos tiempo los quiero contar. Es decir, no es lo mismo hacer un cortometraje y un mediometraje o un largometraje. El largometraje es 1 hora en adelante. Para cuestiones de guión, cada hoja de guión es igual a 1 minuto en pantalla. ¿Sí? Y aquí ya para terminar, qué interesante, y les agradecemos la invitación, esa cuestión de adaptación. O sea, no es lo mismo una novela escrita, ¿sí?, que la adaptación a un producto audiovisual, ¿sí? En este caso la novela escrita tiene su propio lenguaje, tiene su propio espacio-tiempo, pero para poder recrear esto, a pasarlo a función audiovisual es todo un proceso, ¿sí? Y si es una película, un largometraje, estamos hablando que es más de 1 hora, ¿no? La película de Alfonso Arau, que de hecho Laura Esquivel fue su esposa. Y también la conversión de cómo dividir esta historia a lo que es la serie, que comentaban, que es a qué salió la serie. Y se me hace muy interesante esos ejercicios que ustedes están realizando, porque a lo mejor a futuro también podrían hacer replicar este ejercicio a lo que es Pedro Páramo, por ejemplo, ¿sí? O también se me ocurre aquellas que es parte también de toda esta gracia nacional de los cómics o de los libros, ¿sí? Valga Duché con estas lágrimas, que eran unos como cómics, bien antes, El pecado de Yuki, y Cuando los hijos se van, ¿no?, que hicieron también películas, y también hay novelas, ¿no? Entonces, lo que vemos a grandes rasgos, sí, es cómo contar una historia para ya sea documental o sea ficción, y nos basamos precisamente en la realidad. Y para eso, como ya les platiqué, se están dando cuenta, hay que estudiar, hay que investigar, hay que justificar el porqué de las cosas. O sea, todo lo que tú quieras escribir, que sea fantasía o sea cuestiones en la vida real, tienes que justificar. Todo es válido siempre y cuando haya una justificación. Si no está justificado, pues no va a ser que de ahí pues el realismo mágico, ¿no? Que de alguna manera este personaje pues amamanta al niño sin ser precisamente la parte biológica, ¿no? Por grandes rasgos eso es lo que nosotros tratamos de ver, porque más adelante ya vemos la materia de cine, ¿sí? Y ahí tienes que desarrollar, tienes que producir, y de hecho ahí están todos invitados. Vamos a tener nuestra muestra de cine del 20 aniversario el 7 de diciembre en Cine. Más adelante de 10 a 1 pero el estudiante está invitado, también los alumnos tienen que ir, porque si no, ¿cómo lo van a hacer para la ley en sí? ¿Verdad? Sí, genial. Qué chévere lo que están haciendo, y a mí también me emociona mucho que podamos tener este intercambio, porque yo creo que el cine, o sobre todo estaba pensando en la creación de personajes y cómo, algo que ustedes manejan más, o la gente de literatura incluso, cómo desarrollar psicológicamente algunos personajes. ¿Cuáles serían, entonces una pregunta también para ustedes, cuáles serían ciertas características biográficas? Y recordemos que en nuestra biografía tenemos ciertos hitos o momentos que nos van marcando, ya sea, como decía Isela hace un momento, Eliana, pues, serán cuestiones que tengan que ver con los estilos de crianza. Dentro de psicología se han hecho investigaciones que todo el tiempo estamos intentando respondernos el por qué en el presente actuamos tal como lo hacemos, y hacemos una pregunta retrospectiva, es decir, ¿será que nuestro estilo de crianza está influyendo, por no decir determinando, su presente? ¿Cómo los criaron a ustedes? Ahora bien, trasladándolo a la narrativa documental, para hacer este tipo de adaptaciones o producciones, ¿qué está pasando con ese o esos personajes que ustedes van a representar en la pantalla?
que los están haciendo actuar así. Entonces, podríamos, ¿no?, tener como este intercambio, precisamente esta reflexión de ¿habrá sido algún estilo de crianza? Porque esa persona decidió tomar tal o cual camino, como en los personajes de la novela que estamos acá dialogando con ustedes. ¿Por qué decidimos en nuestra biografía tomar un camino u otro? ¿Por qué Tita en este caso, ¿no?, a pesar de estos estilos de crianza tradicionalistas, con un contexto revolucionario o revolucionario, pues Tita decide contradecir lo que la tradición a través de la voz de Mamá Elena le estaba diciendo todo el tiempo, de generación tras generación: esto se hace, esto no se hace. Entonces me parece interesante que preguntarle, no tienen que responder ahora, qué elementos de la biografía y de la psicología están determinando el presente de sus personajes. Y otra cosa interesante que decía el maestro era esta parte, ¿no? Pues hay que hacer a veces las historias creíbles, más allá que vengan de un género del realismo mágico o de otro tipo de género que no sea precisamente realista. Alguna vez yo también leía alguna cuestión acerca, sobre todo en literatura, hay que hacer las historias que sean verosímiles, no verdaderas, ¿no? Porque va a haber elementos aquí. Oye, si tú no gestaste un producto, ¿cómo es que vas a producir, ¿no?, en este caso leche para amamantar? Es un elemento. Uno dice, pues eso no puede ser biológicamente, racionalmente uno lo piensa, pero bueno, es parte también de la literatura. Entonces, como ya les decíamos, están estas preguntas, están otras preguntas que yo les invito a reflexionar, pero sí me gustaría escuchar algunas o algunos de ustedes intentando responder. No hay preguntas correctas acá, eso es la fortuna, ¿no?, que tenemos en estos espacios, que todo el tiempo estamos intentando imaginar caminos diferentes, pues para llegar a algunas hipótesis, a hacer más preguntas, a tener elementos para posteriormente nosotros desde las ciencias del comportamiento, de la conducta, desde la psicología social, poder hacer alguna investigación e intentar responder, ¿no?, a algunas preguntas. Entonces, las preguntas que Diana e Isela diseñaron es: ¿cómo crees que influye la perspectiva del rol de género en la interacción social entre personas? Puedes hacer un análisis comparativo temporal, ¿no?, esto que decía también el maestro, más allá, ¿no?, de que se pueda prestar a prejuicio, pero muchas veces son determinantes sociodemográficos la posición que ocupamos en la estructura social, ¿no?, sobre todo desde una perspectiva materialista. Bien, entonces la pregunta es esa: ¿algún voluntario o voluntaria que quiera responder esta primera pregunta, que quiera reflexionar? Y si no, pues, a ver, colega, ¿ibas a levantar la mano? ¿Sí? ¿Tu nombre? Miguel, te paso el micrófono, Miguel, para que en la grabación se pueda escuchar tu reflexión. Sí, gracias. Hola, bueno, yo creo que pensando bien en la pregunta, ¿cómo creo que influye la perspectiva del rol de género en la interacción social? Bueno, yo pienso que en cuanto a la película se nos muestra lo que ya habían comentado ustedes de cómo son otros tiempos, los roles de género era las mujeres estaban en la casa y los hombres en el trabajo o afuera, ¿no? Entonces todo este aspecto de que el rol de género era así, pues sí afectaba mucho, aunque ellas dijeran que no estaba como que mal, o sea, de todos modos uno lo ve actualmente y sí es como que chale, sí está muy feo en ese rato. Entonces el análisis comparativo temporal yo entiendo que es compararlo con hoy en día cómo son las cosas. Entonces yo lo que opino es que realmente sí hemos cambiado nuestra forma de verlo, cómo son los roles de género, porque realmente ya hay muchos tipos de familias, ya sea un papá soltero, un papá luchón, digámosle, que estén los papás juntos, a lo mejor no juntos, pero sí estén criando a su familia, pero ya no de una manera como es, o que simplemente esté la mamá sola, etc. Entonces yo creo que sí ha cambiado, pero hay mucha gente que aún sigue creyendo en estos roles de género antiguos y que no han cambiado su perspectiva a pesar del tiempo. Entonces yo creo que hay que empezar a
a lo mejor mostrarlo con más películas, a lo mejor no películas, sino que a mostrarlo más cómo han cambiado los roles de género, pero de una manera inteligente y no tan obvia, no hacerlo tan de que, mira, es una mamá, es un papá deconstruido, o cosas así. Entonces, pues sí, creo que hay que ir por ese camino. Gracias. ¿Alguien más? Y perdón, eso que dijiste, yo que también me gusta un poquito aventurarme a narrar ciertas cosas más allá de lo académico. Ahorita que dijiste son otros tiempos, yo siempre ando cazando como frases entre la gente para ponerle luego títulos a algunos cuentos que estoy desarrollando, y eso sería genial, ¿no? Como una idea para comenzar a desarrollar una narrativa de ficción donde podríamos incluso pensar o reflexionar acerca de por qué ya podemos incluso decir o titular algo que ya son otros tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué se han cambiado esos roles de género? ¿No? Que acá lo estamos mostrando de esa manera, que pudo haber tenido otro nombre, pero ¿por qué en este momento? Entonces, la pregunta también para ustedes, me gustaría, hablando también de esas estructuras tradicionales de la familia, levanten la mano cuántos de aquí crecieron con sus padres separados o con uno solo de sus padres. ¿Pueden levantar la mano? Por ejemplo, de este público que somos, ¿qué? 25, 30 personas, 1, 2, 3, 4, 5 personas, 6 personas, ¿sí? Posiblemente en el México de 1930, de 1950, no era, ¿no?, tan regular o tan frecuente que tuviésemos familias con ese tipo de estructuras. Entonces, yo creo que esas estructuraciones, por eso no era la pregunta hace rato que le hacía Víctor, de por qué estas estructuras culturales parece que van determinando también las interacciones entre nosotros y por qué nos hemos acostumbrado a estos nuevos tiempos y decir, pues ya estamos actuando de otra manera. Pues mi papá nunca estuvo, salió un día por la tarde y nunca regresó, y pues estas han sido nuevas maneras de crianza también, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos desarrollando personajes? ¿Cómo vamos contando historias? ¿Y desde qué perspectivas socioculturales vamos a contar una historia para decir, no, la voy a hacer creíble, verosímil, es real? Posiblemente no, pero sí se acerca. Es decir, cuando ustedes están leyendo un cuento, uno dice, yo sé en el fondo que esto no es cierto, pero me acerca tanto a una realidad, a un tipo de realidad, que yo me creo que ese personaje está siendo narrado de cierta manera. Entonces, a mí se me hace muy chévere que desde la psicología estemos todo el tiempo pensando, ¿no?, en estas cuestiones emocionales, en la estructura familiar, los estilos de crianza, pero que esto en la literatura y en el cine todo el tiempo está ocurriendo. No podemos dejar a los personajes sueltos ahí, que se narren solos como si hubiesen sido generados espontáneamente dentro de una línea temporal, ¿no? Siempre hay que ubicarlos en un tiempo y espacio específicos para que ese personaje finalmente tenga una ubicación e incluso cierta coherencia dentro de la historia. ¿Alguien más quiere atreverse a responder una de estas preguntas? La primera pregunta, ¿quiere comentar algo más? ¿Alguien quiere rebatir lo que dijo Miguel? ¿Colega, usted quiere comentar algo? ¿Levantó la mano? ¿No? Ah, bien. A ver, por favor, gracias. También me llamó mucho la atención lo que mencionaste sobre el aspecto de ejemplificarlo en las películas, mencionaste esta parte que pueden hacer cine con esta parte de los roles de género, y me parece muy interesante y también muy importante, dado que pues ustedes se dedican también a esta parte de la divulgación, de los contextos sociales y lo que está pasando actualmente, ¿no? Y pues sería un buen tema porque he visto mucho en redes sociales que pues hay como esta discriminación o esta evidencia, ¿no?, a los hombres más que nada en ocasiones que son hombres, como dijiste, luchones o padres luchones que pues están solos, ¿no? Y a veces esta parte del hombre lo puede percibir como pues una vulnerabilidad, ¿no? De que pues soy un hombre luchón, pues soy un hombre vulnerable, que pues me tengo que hacer cargo de la familia, ¿no? Y pues sería interesante y también importante poder divulgarlo dentro del cine para que pues la perspectiva vaya cambiando de las personas, que pues un hombre que está soltero o que tiene que cuidar a un hijo no es un hombre vulnerable, sino también es parte de una realidad y que tenemos que aceptar esta realidad y pues verla como algo normal, ¿no? Como igual a la mujer, pues en cierta manera vemos normal ver a una madre soltera con sus hijos, criándolos, pues también al hombre también los podemos ver desde una perspectiva
normalizada pues el hecho de que estén solteros y con hijos, ¿no? Entonces pues es interesante también cómo ustedes pueden abarcar este tipo de temas y pues también ir ahora sí que desesgando a la sociedad de esos estigmas y de esos paradigmas sociales que pues en alguna ocasión nos llegan a afectar tanto emocionalmente como también en nuestra interacción social. Y bueno, eso es lo que quería decir. Sí. Maestro, Oscar. Y luego el maestro. Ok, sí. Hola, Gracias. creo que me escucho, ¿no? Sí, pero bueno, ahí por cuestiones de grabación ahí para el micrófono. Gracias. Hola, ¿qué tal? Está muy interesante, ¿no?, todo este asunto. Ahorita que hablaban de los cuentos, a mí también me gusta esa cuestión de escribir cuentos ahí por pasatiempo. Y estaba pensando algo que plantearon hace rato cuando empezaban a reflexionar, un poco antes tal vez, sobre la relación entre narrativa y cultura. Yo creo que las narrativas tienen un papel muy central en este asunto, y hay un aspecto que me gustaría resaltar. O sea, no solo es que las narrativas estén determinadas por la cultura, sino que en sí mismas son cultura y determinan a su vez también aspectos culturales importantes, ¿no? Ahorita creo que lo hemos venido al menos diciendo de forma implícita, ¿no? Oye, a lo mejor podemos contar historias, ¿no?, de forma distinta en las películas para ir cambiando a lo mejor concepciones, ¿no?, sobre los roles de género, etcétera, etcétera. Estamos ahí precisamente enfatizando el papel o la centralidad que la narrativa tiene en la producción o en el diseño de la cultura, ¿no?, como tal. Y eso a mí me parece un aspecto muy relevante, tanto a un nivel macrocultural, ¿no?, como a un nivel más pequeño o más personal. O sea, al final también nos hacemos narraciones sobre nosotros mismos. Decimos, nuestra vida ha sido de cierta forma, hemos vivido ciertos sucesos y así formamos nuestra identidad. De hecho hay teorías narrativas del self, ¿no?, o de la identidad. Entonces creo que la narrativa, a lo mejor para todos los que estamos aquí, a mi parecer tiene una centralidad fundamental en el desarrollo de la cultura y de la psicología humana, ¿no?, como tal. Entonces, pues ese era un poquito ahí mi comentario, que me parece muy, muy interesante todo este asunto, ¿no? Sí, gracias. Nada más para puntualizar, sí, esto de lo que vemos nosotros en los libros o en el cine o en cualquier otro medio visual es un reflejo de la realidad de lo que estamos viviendo, ¿sí? De hecho, quiero puntualizar que en nuestro estudio de narrativa nosotros iniciamos con lo que es el cine documental, es decir, las historias no precisamente tienen que ser ficción, entendemos por ficción aquello que es dramatizado, ¿sí? Pero la realidad es la acción, como esa que estamos haciendo, que no estamos interpretando un rol, para ser nosotros mismos. Entonces nosotros iniciamos nuestro curso analizando películas de cine documental, por ejemplo, ciclos como Contra el silencio todas las voces, o de Octubre, que igual invitamos aquí a ustedes, y que precisamente ponen en la mesa todas estas experiencias de la sociedad que nos sirven a análisis e investigaciones de por qué como sociedad nos comportamos así o somos así, y de ahí esas historias reales pues traspasa esta narrativa ya sea a libros, y estos libros base a hechos reales pueden convertirse también en hechos de ficción, ¿sí? Lo vemos a través de producciones audiovisuales. Pero yo creo que también esto de la psicología nos ayuda mucho para entender el contexto, nuestra realidad como personas, como sociedad, y hasta por qué nos comportamos dentro de los contextos también políticos, tanto nacionales, locales y internacionales que están sucediendo. Entonces, para hacer esta narrativa todo parte de la realidad. Para hacer una ficción tenemos que basarnos en la realidad, para que luego no digan que nos pasó a nosotros, pero siempre decimos, le pasó a un amigo de un amigo de un amigo, pero no es una historia en esos cuentos cortos, ¿no? Sí. Pero es parte de esto y es muy interesante. Les vuelvo a felicitar de que están haciendo este tipo de actividades y que es interdisciplinario, que nos involucra tanto comunicación, psicología, y puede ser algunas otras carreras. El detalle es transmitir mensajes. En este caso, nosotros como académicos y ellos como profesionistas, ya sea de psicología o de comunicación, pues van a influenciar, van a hacer un cambio en la sociedad, ¿no? Entonces tenemos que tener todas esas herramientas para poder
crear nuevos conocimientos y nuevas conductas asertivas. Sí, Y sería gracias, mi aportación. genial. Ya ahorita vamos a retomando, pero sí, maestro Oscar, ¿quieren reflexionar sobre alguna de las preguntas? Puede ser en general un poco. ¿Nombre? Adolfo Ruiz. Adolfo. Principalmente siempre hay que entender que una historia cuando es creada es siempre en base a los ojos de la persona o del autor. Es importante porque en una perspectiva de rol de género hay que entender primero. No tengo tanto tiempo, tanto en el cine como en el aspecto de la literatura, no tengo tanto tiempo para describir punto por punto cómo va a ser mi mundo. Pero sí puedo ejemplificar con la realidad. Y por eso me gusta a mí el realismo mágico. Porque dices, es prácticamente la realidad, pero con este pequeño detalle. Y así podemos entender, por ejemplo, lo de la primera pregunta. Que en esos momentos, a principios del siglo XX, la sociedad estaba tan sesgada que no podía decir, una mujer me dijo a mi hombre que yo estoy equivocado. Entonces, eso es el análisis que puedo yo entender temporalmente hablando. Muy bien. Gracias. Yo quiero comentar algo sobre la segunda pregunta, y por qué Tita no obedece por completo a Magdalena. ¿Tu nombre, y quiero, Paola. Y quiero pensar que es más que nada porque pues sabemos que en ese punto estaba enamorado de otro chico y sabemos que la reacción química del amor es muy fuerte. Entonces, al recibir la desilusión que no se pudo casar con él por ciertas reglas estrictas que había en ese momento, pues como que se quitó esa venda o esa máscara de los ojos del altar en que tenía su mamá, por así decirlo. No he visto pues la película o leí el libro, pero me quiero imaginar que pues así es, ¿no? Porque la mayoría sí tiene ese drama. Entonces, se quitó esa venda y dijo, no, porque voy a decir lo que hice, ¿qué voy a hacer lo que hice mi mamá si es mi vida? Pese a todo lo que hizo, que sacó delante de su familia, ella se dio cuenta de cosas que antes no se daba cuenta. ¿Pero por qué? Por la desilusión que tuvo en ese momento de decir, pues no puedo hacer mi vida como mi mamá la hizo, pero yo quiero hacerla de otra manera. Entonces siento que eso quitó la venda de sus ojos e hizo que no obedeciera, ya rompiera con ese rol o ese paradigma que hasta la fecha muy pocas o muchas mujeres de antes pues la tenían. Entonces siento que fue por eso que no obedeció por completo a su mamá, porque así como en la actualidad también pasa de que, ay no, mi mamá hizo esto y me dijo esto y ya me sentí de lo peor y por eso ya no lo hice caso. Entonces como que se invirtió el papel de que no, ahora yo voy a castigar a ella de esta manera desobedeciendo. Siento que así me entiendo. Sí, bien, gracias. Acá hay más participaciones. Y me hacen en esta un paréntesis ahí para darles la palabra. Pensemos también ustedes en qué momento, piensen en esta etapa biográfica de su vida, en qué momento decidieron desobedecer a sus figuras de autoridad y por qué. ¿No? Eso ahí viene un cambio también de paradigma, ¿no? Porque estamos en una etapa en la que ustedes posiblemente están en la tutela de alguien, ¿no? De sus padres o algún tutor, pero llega el momento en que también nosotros decidimos, no, ¿sabes qué? Ya no. Por ejemplo, que no me han subido las actividades. Exacto, o que desobedezcan a los docentes como figuras de autoridad, ¿no? Oiga, haga caso, quítese los audífonos, por favor, ponga atención a la clase, a ustedes vale madre, perdón, cámara, pero sí. ¿Por qué deciden desobedecer? ¿Por qué deciden resistir a lo que se está denominando como una figura de autoridad? Por ejemplo. Salieron, pero ya eso de no es decir, cada decisión tiene consecuencias, ¿no? O sea, no puedo desobedecer y tengo que asumir las consecuencias de esto, ¿no? Ellos quieren reforzar conocimientos el próximo semestre, bueno, es una decisión respetable. Y también, sí, no, eso, y también nosotros y ustedes también en algún momento van a desempeñar un rol o figura de autoridad porque decidimos plantear cierto tipo de reglas para que se obedezcan. Bueno, eso nada más ahí como para seguir reflexionando. Gracias, adelante. ¿Su nombre, colega? Soy Victoria. Bueno, yo siento que con respecto a la segunda pregunta de por qué Tita no obedeció, yo siento que, bueno, al menos lo que yo me pregunté de por qué, pues digo, mamá, no la razón de la mamá, siento que fue muy doble moral en ese aspecto.
respecto, porque digo, o sea, ya estaba tan solo lo que se mencionó al principio, o sea, en esa época, temporalmente hablando, pues sí, o sea, realmente el que llevaba la cabeza de la familia era un hombre, y ella lo dijo, o sea, no se necesita un hombre, no hemos necesitado un hombre desde hace mucho. Entonces, bueno, o sea, si ella rompió con esa tradición, ¿por qué su hija no podía hacerlo? ¿Por qué no romper con esa tradición? Te digo, si es la más chica, sí, pero ella, o sea, si la de media no tenía, ¿cómo se llama? Pues ahora sí que ningún pretendiente, y la chica sí, digo, ¿por qué no invertir los roles? Si ella lo hizo, ¿por qué su hija no lo hizo? Entonces siento que también a lo mejor eso fue lo que afectó, como que, bueno, o sea, porque tú sí puedes como que romper ese estigma o esa tradición y yo no, digo, o sea, tú eres mi mamá, entonces, o sea, eres, pues digo, a querer o no, la verdad siento que en general, no nada más antes, sino que ahorita también como que pues a nosotros a cierta edad vemos a los padres como que figura de, bueno, pues ellos hacen lo correcto, lo que ellos hacen pues está bien, ¿no? Entonces, justo también temporalmente hablando de edades y todo, yo siento que también estaba como que en esa edad de, bueno, pues es que como que empezar a cuestionar las cosas, ¿no? Entonces, como antes, tanto ahora sí que las otras madres de las otras generaciones también siguieron con ese rol de, bueno, o sea, sí, mis hijas, las más chicas son las que me van a cuidar, pero no soy la cabeza de la familia, o sea, la cabeza de la familia no. Y si en esta generación la cabeza de la familia era una mujer, ¿por qué la más chica tenía que quedarse a hacer lo mismo que la demás? Sí, gracias. ¿Y colega, tu nombre? No, perfecto. Yo quería tomar, aparte de la pregunta también de por qué Tita no obedeció por completo a su mamá, también quiero agregar una parte de que también la historia de la humanidad y las tradiciones van evolucionando, porque hay aquí un tema que quiero tocar, que es en una familia actual, cuando hay 3 hermanos, por lo general siempre se divide: el mayor es el que carga con todo, el del medio nadie lo quiere, y al que no sé si sea por la época o sea por lo que quieren plantear en el libro o en la película, pero siento que va muy de la mano también con la mentalidad de cada persona, y que no todo es tradición, sino también es hereditario. Si la mamá es un carácter fuerte, decidida y muy aparte de lo que son los hombres, pues también la hija puede heredar eso y decir: yo quiero ser como mi mamá, y a lo mejor su mamá no se ve reflejada en ella, porque a lo mejor como una hija va a venir a contradecirme a mí, pero si tú estás contradiciendo todo lo demás que tú quisieras que hiciera. Entonces yo creo que Tita también está creando su propia ideología, a lo mejor muy parecida a la de su mamá, por algo que es que ella quiere ser libre y soberana, pero muy diferente a la manera de lo que es su mamá. Está formando su propia idea, pero en base a lo que ha visto con su mamá. Gracias, bien, interesante. Y otro paréntesis antes de dar la palabra a Sara. Hay, por ejemplo, nosotros también en psicología hay una rama, una subrama de la psicología que es lo que se conoce como terapia familiar también, ¿no? Y ahí se habla mucho de sistemas, subsistemas, y qué papeles van cumpliendo, ¿no? Esos elementos en la familia para posteriormente pues, influenciar la conducta, el comportamiento. Así que si alguien desea hacer un posgrado en terapia familiar, aquí está la maestría, y aquí la maestra Karina les puede dar informes, aprovechando todo, ¿no? Y ella es especialista en terapia familiar, y pues también, ¿no? Se pueden acercar y hacer como este intercambio, y si en algún momento dado van a hacer algún tipo de documental o van a ficcionar alguna historia donde sea necesario tener información acerca de la familia, cómo se estructura la familia, es decir, cómo se entiende desde la psicología, pues también eso lo podríamos interactuar e intercambiar. Gracias. Adelante, colega. Sí, yo también quería hablar de la segunda pregunta de por qué no obedeció por completo a Mariana, y eso yo siempre lo veo desde el punto de la tradición. La tradición solamente lastima o limita o priva de libertades a Tita. Entonces por eso los demás es como de, sí, qué mala tradición, pero a mí no me afecta directamente. Entonces, ¿por qué le voy a llevar la contraria a esto que llamamos la figura de la autoridad, o sea, a mi madre y a sus generaciones de tradición? Cuando a mí no me pasa nada, o sea, Gertrudis, que era la mayor, es como de, yo soy muy vieja, o no tan vieja, pero soy muy grande como para casarme
estancada. Entonces, siempre, sobre todo teniendo ese contexto, sobre todo el contexto del libro, porque si alcanza a leer gran parte del libro, llega hasta el capítulo de septiembre, muy poco. Y me acuerdo de esa escena que pusieron, de donde le golpea, cuando lanza chorizo, lo que estaban haciendo, le estaban cocinando chorizo. Ese yo lo llamaba como el punto de no retorno de Tita, de no quiero, o sea, ¿por qué? Porque aguantó la tradición hasta un punto en que ya no solo la lastimó a ella, sino que le dijo, por tu culpa se murió Roberto, porque ya no pudo estar conmigo. Y pues dentro de esta narrativa de realismo mágico, el amor de Tita viene mucho de la comida y la cocina. Entonces para Tita no poderlo alimentar, no poder alimentar a ese niño que ella pensó que odiaría y al final lo vio y lo amó, porque era hijo del hombre que amaba, la deprimió, pero también se dio cuenta que podía amar de muchas formas. Pero vuelvo a lo mismo, la tradición de Mamá Elena terminó, por así decirlo, en esta serie de eventos, matando a otro amor de Tita. Entonces llega al punto de no retorno y pues tira la tradición por la ventana, y de hecho a la escena le faltan cosas, porque básicamente casi que le da vuelta a la nariz de Tita, Mamá Elena, con la cuchara de madera. Pero en general es eso. O sea, yo explicaba experiencia en una pregunta con eso de, porque la tradición afecta a personas muy específicas, y incluso saliéndome de esto, porque el libro también luego lo etiquetan como, dentro de la como lectura feminista, no tanto porque hable de conceptos o historias, sino porque es una narrativa de mujeres y de contexto cultural. Me recuerda a esas personas que dicen esto, ¿por qué las mujeres se salen de la tradición? Pues porque nos afecta. Estas tradiciones generacionales lastiman a puntos o personas muy específicas, y obviamente llegas a un punto donde te lastiman por tanto tiempo que simplemente vas a encontrar algo de valor, o algo te va a lastimar tanto que vas a dejarlo. Y eso pasa con Tita. De hecho después se queda callada por meses, se queda muda por meses, no quiere comer, se queda en un lugar donde tiene pichones arriba de su casa, y se queda ahí encerrada, sin ropa, en el frío, o sea, casi que feral. Pero sí, en general eso es todo. Chévere, qué interesante. Pues bueno, ya para no alargar más, y también agradecer por su tiempo, pues invitarles a leer, acercarse a la obra. Es bien interesante. Ahí quedó la última pregunta, ¿no? Incluso nosotros vamos reflexionando si la manera en que nos han criado está determinando la forma en la que el presente estamos interactuando con la realidad.